tal? Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Teogonía Universal. Les recordamos, si participan con nosotros, con un mensaje de voz en la página de redholística.com. Un saludo como siempre muy especial a la Valencia, a Traiguera, a Maite, al señor Lorenzo Pérez Aldama aquí en la Ciudad de México y a Montserrat Martínez, aquí también de la Ciudad de México. Un dato de personalidad, un renglón de carácter y en algunos casos un dejo de fanatismo. La fidelidad es una de las actitudes tal vez más trascendentes en la conducta, en el pensamiento de los seres humanos. Para platicarnos fielmente de este tema me acompaña como siempre el Padre Jesús María Vélez Monteo. Padre, gracias, gusto verlo, ¿no? Gracias por ser fiel. Paz y bien. Paz y bien, gracias por serle fiel al programa y estar ahí. Y antes que nada, Padre, iniciando con el tema, ¿qué es la fidelidad? ¿Qué es serle fiel a algo? Bueno, pues sí, creo que es un tema interesante, importante, hasta trascendental hoy el tratarlo, aunque, pues como has dicho, está pasando a la trastienda de los valores humanos, la fidelidad. Bueno, pues la fidelidad obviamente viene de la fe. Entonces una persona que es fiel a su fe, de ahí viene la fidelidad, la cualidad de ser fiel a la propia fe. Entonces es una cosa seria, ¿verdad? Por eso podemos decir que la fe de Adán y Eva en Dios, pues era una fe pues, que no, o sea, es decir, tenían razón para creer en Dios, Adán y Eva. Razones muchísimas, ¿no? Sí, tal como lo pinta tal como lo describe el relato del Génesis, pues no tenían muchas razones bueno, claro, como ahí lo describe de una manera muy simple, ¿no? Pero tal como lo describe, por eso, pues no tenía, porque no sabemos cuánto tiempo estuvieron viviendo para haber experimentado que merecía la pena ser fiel a Dios, ¿no? Te lo digo porque su pecado es de infidelidad. Sí. O sea, falta de fe en Dios. Creyeron más bien a un mugroso chamuco que les viene allá diciendo que mire que tal, que cual, que aquí les vengo con el chisme de que no es cierto, y le creen así por las buenas a creer a Dios que les había dicho que no, pues eso. Pero qué tanto es, entonces en lugar de obedecer a Dios se dejan engañar por las promesas, pues así gratuitas, digamos, totalmente gratuitas, porque en la filosofía escolástica sí existe un principio, y supongo que funciona en toda filosofía: lo que gratis se afirma, gratis se niega. Sí, bueno, sí, pero padre, aquí qué tanto es un detalle de infidelidad y qué tanto es un dato de soberbia. Pero pues es que si yo soy soberbio contigo es porque no creo en ti, creo en mí, no creo en ti. Yo no voy a ser humilde contigo, no voy a aceptar mi realidad contigo, voy a tratar de engordar mi ego, hacerte apantallarte, etcétera, para hacerte creer que yo soy más que tú, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la fe en mí hace que yo llegue a ser soberbio, porque yo creo en mí y no creo en ti. No, Adán y Eva no creen en Dios, creen en su propia felicidad, no en el modo como Dios se lo plantea, se dejan engañar por unas promesas así, totalmente gratuitas. Entonces, es interesante constatar esto, ¿no? De que el primer pecado del ser humano es la infidelidad, no ser fiel, no ser coherente,
no ser responsable con la fe que ellos supuestamente debían tener en Dios, que había sido el único, tal como aparece en el relato del Génesis, pues sería el único amigo que tenían, porque no había otras personas viviendo con ellos. Y dice el Génesis cómo Dios bajaba y se paseaba con ellos en el atardecer, ¿no? Como un buen amigo. Y ahí que lo traicionan, ¿no? O sea, el pecado contra la fidelidad es la traición. Así es. Pecado así, pero rudo, ¿no? Traición. Como el pecado luego vemos, pecado de Judas, de traición. El pecado de Pedro, traición. Mismo que hasta Dante lo señala como el más grave de todos, ¿no? Pues entonces, yo creo que yo en las series que he visto yo de ahora, de narcos y cosas así, se valora eso más que nada. O sea, quien traiciona no tiene perdón. Pero cuando hablamos de fidelidad, nos enfrentamos a ciertas cosas. Fidelidad a los valores éticos, morales, culturales, que nos permite tener una religión, que nos permite el conocimiento de una religión tan avanzada como el cristianismo en todas sus formas. Entonces nos enfrentamos a un problema. ¿Cómo voy a tener fe? ¿Cómo voy a serle fiel si no la conozco? Que ese es un problema actual. No, bueno, sí, pero en este caso no se trata de fidelidad. La fidelidad requiere ciertas condiciones, ¿no? O sea, una persona y tú no puedes ser fiel a alguien que no lo conoces. O sea, para ser fiel necesitas tener unas razones de fidelidad. Aquí lo que se trata, pues se supone que la fidelidad se trata de ver qué tan capaz es el hombre de ser fiel dadas las circunstancias para que pueda hacerlo. Porque claro, si no tiene circunstancias para hacerlo, y hoy podríamos decir, bueno, una parte hoy, que es lo que nos importa, el hombre hoy es más fiel o menos fiel que antes. Por naturaleza, ¿el ser humano es infiel? No necesariamente. A mí se me hace un epíteto creado sobre el ser humano y no lo creo. El libro de los Proverbios dice, muchos hombres se dicen piadosos, pero un hombre fiel, ¿quién lo encontrará? Eso es otra cosa. Entonces, originalmente tampoco son fieles. ¿Quién lo encontrará al hombre fiel? Es decir, pues no vamos a decir que sea así drásticamente imposible, pero el decir quién encontrará un hombre fiel está en China. Y en la historia de la salvación bíblica aparece claramente que el único fiel es Dios. No hay ningún, bueno, así fiel, pues sí, se dicen cosas de algunos personajes, pero pues un poco después de mucho tiempo queriendo engrandecer su figura, ¿verdad? Porque se habla de Elías y de Moisés, de Isaac, de estos profetas, incluso de David, pero sobre todo Elías y Moisés como son los grandes personajes del Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero sabemos que Moisés, pues en cierto, tampoco fue fiel, porque cuando vio la mano, ¿qué hizo? Se escapó para no arriesgar su pellejo. Elías, pues de Elías no tenemos casos así específicos para decir que hubiera sido infiel. Solamente vemos que lo vemos en un momento dado en que él ya no puede más y se siente ya que dice: Señor, ya quítame la vida, ya no puedo más, ya no aguanto más, ¿no? O sea, está al borde casi podemos decir de la fidelidad, pero
Fuera de eso, grandes personajes como David y Samuel, Saúl y los reyes principales como son Saúl, David y Salomón, pues sabemos que pues no, y menos David, que es el que más lo... Antes. Entonces la fidelidad, yo creo que el ser humano, bueno, también podemos hablar de categorías de fidelidad, ¿no? ¿Qué tan? Porque si hasta el justo peca 7 veces al día, según esa palabra simbólica, ¿no? De Santiago, pues entonces, pues quiere decir que nadie es fiel, absolutamente, sino relativamente podemos ser fieles, o sea, pero tampoco se le puede, en el sentido de que no tengamos graves fallas de fidelidad, lo absoluto, ni Dios creo que lo pida. Hombre, el hecho de Dios, bueno, eso es lo que Dios pide, Dios, o espere, o sea, no puede esperar. Dios nos pone metas, ser así. Metas, pero nos pone metas, en absoluto. Nos propone metas y ya, y ahí regresamos en un minuto.